Y vamos a charlar con Luis Contigiani, precandidato a diputado nacional por la lista Primero Santa Fe. ¿Cómo andás, Luis? Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto, un abrazo a todos. Muchas gracias. Pensando un poco en lo que se viene, ¿no? Es la última semana para llevar un poco el mensaje, para afianzar la agenda de cada espacio. El espacio de ustedes tiene una agenda muy similar a la que vos tuviste, no solamente en el Congreso de la Nación, siendo diputado nacional, sino también cuando fuiste ministro, ¿no? De la importancia de Santa Fe, de salir del centralismo porteño y de esas decisiones que se toman pensadas simplemente justamente, ¿no? en Buenos Aires. Es gran parte de la agenda del espacio de ustedes, ¿no? Así es. Yo considero que estamos ante un gran drama político de estos tiempos, que es el siguiente. Como nunca en la historia argentina, el poder central de Buenos Aires con eje bonaerense, porteño-bonaerense, como nunca tiene tanto poder en la historia política argentina. Poder político, hacen lo que quieren, nombran candidato en otras provincias, digitan todo y manejan las agendas. Poder económico, de un lado y del otro de los que componen esa grieta porteña-bonaerense, mucho poder económico y un poder mediático tremendo, que lo tendríamos que discutir en la democracia argentina. Entonces, todo eso configura tal vez un drama. ¿Por qué? Porque la contracara de eso, también, como nunca en la historia política argentina, es la debilidad de las provincias argentinas, la debilidad del federalismo, la poca influencia y poder de las provincias argentinas. Entonces, ¿por qué esto es importante entenderlo y darnos una estrategia para revertirlo? Porque la Argentina no va a salir del estancamiento en la que está si no recuperamos poder desde las regiones y poder desde el desarrollo, desde la industria, del trabajo, desde los territoriales, desde las provincias. Porque esa grieta, ese poder porteño bonaerense, insisto, económico, político y mediático, que es una hegemonía muy fuerte, no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto de país. Entonces, para salir del estancamiento, para plantear otro país, otro horizonte, para que recuperemos horizonte, debemos recuperar las ideas federales a las provincias y equilibrar el poder. Para eso necesitamos legisladores que no hagan silencio. Conozco a muchos legisladores, legisladoras de distintos espacios políticos, porque este fenómeno es transversal, que para no perder comodidades políticas hacen disciplina y silencio. Y yo considero que debemos perder comodidades políticas para que gane por lo menos el pueblo de Santa Fe. Hay que plantarse. Yo me planté en la previsional de Macri y en la de Alberto Fernández. Me planté en el tema retenciones con el gobierno de Macri, me planté en este. Yo puedo dar fe y testimonio de eso, concreto, pero necesitamos más legisladores, más congresistas que tengan este compromiso federal, que se planten, porque de lo contrario seguimos perdiendo en los subsidios al transporte por goleada frente a Buenos Aires y los bonaerenses, en la infraestructura pública por goleada. Acaba de salir un informe donde Santa Fe sigue siendo relegada, en la deuda de la nación a Santa Fe, que nadie ya habla, y tantos otros temas que tienen que ver con la producción, las carnes, el biocombustible, o visiones más estratégicas, el puente Goya Corriente, que los porteños no lo quieren hacer y nos abriría a Santa Fe, de Santa Fe a Florencia, nos abriría todo un horizonte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol que vos ves hoy de los gobernadores en este esquema que describís? Tenemos gobernadores sometidos, tenemos gobernadores que, al igual que, como vos decís, muchos congresistas o muchos legisladores nacionales, hacen silencio por una cuestión de comodidad y de no perder privilegios políticos. Porque uno, en este mapa que vos decís, se hace esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los gobernadores? Yo fui ministro de la producción, integré el gabinete de Miguel Lifchi, conozco la cosa por adentro. Yo digo esto,
Los gobernadores hacen lo que pueden, porque el problema es más de fondo. El problema es que no tienen el poder y la influencia necesaria para sobreponerse a ese centralismo porteño bonaerense. Es el gran eje político de estos tiempos. Yo lo veo en el Parlamento, te bajan la agenda y vos podés tener muy buenas intenciones, si sos de Córdoba, de Entre Ríos, Santa Fe, de donde sea, de Santiago del Estero, de Chaco, Corrientes, vos podés tener muy buenas intenciones y te dejan afuera. Se vota lo que ellos quieren, se discute lo que ellos quieren. Te hablo solo de agenda parlamentaria. Vamos a nivel ejecutivo. ¿Cómo se tomó las decisiones o cómo se vienen tomando las decisiones que se vienen tomando? Vamos al tema biocombustible. Lo tomaron las provincias petroleras con las porteñas, porque les convenía. Y así podemos ir temas por temas. Entonces, esa es la trama que impacta en los gobernadores. Yo puedo decir, bueno, me gustaría que no se olviden que somos la Santa Fe de la Brigadier López, la Santa Fe con una historia federal muy importante, que hay que levantar la voz, hay que maniobrar, hay que animarse. Eso me gustaría, pero también entiendo la debilidad estructural en la que están. Esta es la cuestión de fondo. Yo iría con más fuerza, yo me pararía desde esa Santa Fe federal, desde los pueblos del interior, no peleándome, pero sí marcando la cancha, marcando un camino diferente. Ahora, el silencio de Entre Ríos, el silencio de Córdoba, dos provincias como Santa Fe, con una historia muy fuerte. Ahora, el problema es la debilidad, por eso hay que contrarrestar esto, porque si no nos salimos. El problema es que si no hacemos esto, gobierne quien gobierne, no salimos. Vendrá el gobierno puede venir en la alternancia democrática en el 23 un gobierno diferente a este, sea de quien sea, de Cambiemos, supongamos, y que van a cambiar al país con la misma lógica porteña bonaerense, porque Cambiemos tiene una lógica como el Frente de Todo, porteña bonaerense dominando hacia el interior de sus fuerzas políticas. ¿Van a cambiar esta historia del país? Yo no creo. ¿Cómo no la van a cambiar con las consignas vacías? Acá se trata de repensar la Argentina desde otros paradigmas. Nosotros nos animamos desde Primero Santa Fe con humildad, nos animamos a dar este debate federal, desde ahí plantamos esta semilla y estamos tratando de que nazca y que crezca. Luis, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda, buenas tardes. ¿Qué hubieses hecho en el lugar del ministro de la Producción cuando se anunció desde La Nación que se cortaba la exportación de carne, o por lo menos la exportación hacia China? ¿Y qué hubieses hecho como ministro de la Producción cuando se anunció la nueva composición de lo que es el escenario biodiesel para Santa Fe, pero para la región en general? ¿Qué hubieses hecho? En el primer tema hubiera levantado mi voz con mucha contundencia, con mucha fuerza, diciéndole a estos porteños que tomaron esta medida, junto con algunos grandes frigoríficos, de los más grandes y concentrados del país, los hubiera acusado de porteños, centralistas y que no entienden la cadena de valor de la carne, ni tienen idea cómo funciona. En segundo lugar, hubiera convocado a toda la cadena de valor de la carne de Santa Fe al Ministerio de la Producción. Y desde ahí hubiéramos propuesto o formulado una propuesta alternativa a la del gobierno para hacernos cargo de ¿qué? Hacernos cargo de conciliar la posibilidad de consumir carnes en una Argentina donde comemos 120 kilos de carnes per cápita anual, juntando todo el consumo de carne de pollo, ovino, pescado y carne vacuna. Somos líder en el mundo en el consumo de carne, muy lejos líder en el mundo. Entonces, asumiendo este tema cultural y la preocupación que todo gobierno tiene que tener de asegurar el acceso al consumo de carne, sobre todo para los que menos tienen, los que dependen de su salario día a día, acceder al consumo de carne vacuna, asumiendo eso que es un tema sensible y delicado, le hubiéramos propuesto caminos alternativos.
nunca el más fácil, porque es fácil cerrar un mercado, es muy fácil, hasta de pereza ejecutiva, de pereza de funcionario. Lo que no tienen en cuenta el daño que provoca y sobre todo daño en los sectores que ellos quieren beneficiar, porque el consumo en carne no baja, el pequeño ganadero le baja en el precio del ganado en pie y se descapitaliza porque tiene que vender día a día para sobrevivir, no el gran ganadero que tiene espalda para aguantar. Los trabajadores en los frigoríficos de Santa Fe pierden horas extra, como está pasando, pierden doble turno, es menos plata en el bolsillo. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo del Ministerio de la Producción? Luego de plantarme y denunciar esto como una medida porteña y de absoluto desconocimiento de la cadena de valor de la carne. Hubiera hecho una propuesta, y en esa propuesta le hubiera dicho con todos los sectores, hay otros caminos que la política no quiere meterse por diferentes intereses. El primero, vamos a estudiar las tasas de ganancia de cada eslabón de la cadena de la carne, empezando por los 6 grandes supermercados. ¿Por qué me remarcan el 70 al 120% la carne en los super, cuando en el mundo solamente se remarca el 8%? ¿Por qué determinados frigoríficos ganan lo que ganan? ¿Cuál es el costo logístico de la cadena? ¿Cuánto se queda el pequeño ganadero de esa torta? ¿Y por qué el sistema a las carnicerías llega el precio que llega? Segundo, ¿cómo ampliamos la oferta productiva? ¿Cómo mejoramos la eficiencia ganadera, la productividad ganadera? ¿Qué política de crédito, de mejora tecnológica, sobre todo para el pequeño ganadero? No se olviden que en Santa Fe hay 27.000 pequeños ganaderos que están entre las 200 cabezas. Eso no son ninguna clase de estanciero. Pequeño ganadero con 200 cabezas. ¿Cómo apuntalamos su mejora productiva? Tercero, tema no menor, la comercialización por desposte, para terminar la media res. La media res es una irracionalidad, eso hay que hacer en la Argentina. ¿Por qué? Porque los sectores populares de Santa Fe ciudad, en el kilo de la falda o en el kilo de falda, está pagando también la bola de lomo que no venden en el barrio. Esa es la irracionalidad de la media red. Entonces, con esa agenda y otros temas, hubiéramos ido con una propuesta alternativa. Y en el tema del biocombustible, como así levanté mi voz en el Congreso de la Nación, hubiera hecho lo mismo en el Ministerio, convocando a todos, demostrando que la reducción del 5%, que en verdad es el 3%, como establece la nueva ley, que puede la Secretaría de Energía de la Nación llevarlo a un piso del 3%, es claramente, va contramano de una provincia que se convirtió en petrolera, porque Santa Fe se convirtió en una provincia petrolera de biodiesel, gracias a la revolución tecnológica. Y si bien las pymes están contenidas en el cupo para mercado interno, es una muy mala inversión, una muy mala decisión para las futuras inversiones y la ampliación de nuestra provincia petrolera de biodiesel, ponerle un techo o piso del 3%, del 5% en la ley, aunque vos la pueda aumentar, sabiendo que la Secretaría de Energía de la Nación la manejan porteños y patagónicos, patagónico y bonaerense. Eso maneja la Secretaría de Energía de la Nación. Yo ahí me hubiera puesto al frente de este reclamo, con más protagonismo, no haciendo silencio, todo lo contrario, me hubiera puesto al frente de esto, porque Santa Fe se juega mucho, que es la transición verde y mantener y crecer como provincia petrolera de biodiesel. Te consulta a mi compañero Héctor Galeano. Sí, ¿cómo te va, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Héctor, un gusto. Un gusto, igualmente. Dos preguntas que creo que están vinculadas. La primera, ¿cómo crees que el Estado Nacional debe tramitar, gestionar lo que queda por pagarle al fondo? Argentina es el principal deudor que tiene el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda gigante tomada por el gobierno de Macri, que obviamente es una espada de Damocles. Así que la primera es esa, ¿cómo crees que la debe gestionar? Y la segunda, muchos colegas tuyos se están planteando en esta campaña de otros partidos, ¿no? Están planteando la reforma laboral, que el costo laboral es muy alto, que el costo laboral lo otro.
y están planteando ir hacia una flexibilización. Me gustaría saber tu opinión también sobre este tema. El primer punto, Héctor, la deuda del Fondo Monetario Internacional, o con el fondo, en el último acuerdo que hizo con la Argentina, es de mutua responsabilidad. El fondo tiene el 50% de la responsabilidad en esta historia, porque prestarle a un gobierno lo que le prestó, más de 43, 45 mil millones de dólares, al fin de su gobierno, sabiendo que había un proceso electoral en el camino, sabiendo los problemas argentinos, como prestamista asume una responsabilidad que se tiene que hacer cargo. O sea, el FMI no es inocente, el FMI no es que no tiene nada que ver, es corresponsable de lo que hizo con la Argentina, sabiendo además que esa plata no venía a inversiones, a infraestructura, a servicio educativo, al desarrollo territorial argentino. Esa plata venía para entrar en las cuentas argentinas y de las cuentas argentinas para financiar una fuga de capitales muy fuerte por esos meses y por esos años de la Argentina. Entonces, al fondo le digo, háganse cargo de haber tomado una pésima decisión de financiar una Argentina en condiciones de fuga de capitales, cuando la Argentina tenía estructuralmente un modelo de fuga de capitales. Ustedes le prestaron a ese país y a ese modelo. Háganse cargo. Del lado argentino, lo que tenemos que hacer desde la política y desde el Congreso Nacional es tener un criterio donde antepongamos a las urgencias financieras de esta entidad y a cualquier plan de arreglo con el fondo, la posibilidad de desarrollarnos primero y de crecer primero. Si no, no vamos a pagar. Y esto lo tenemos que hacer desde la política, no un gobierno, desde la política. Todos los partidos políticos que creemos que el FMI es responsable, que el gobierno anterior fue responsable y hasta castigado en las urnas, y que tenemos que anteponer la cuestión del trabajo, el crecimiento, para después negociar, tenemos que validarlo con una clara política de acuerdo parlamentario y político en el país como un mensaje de unidad frente a este tema. No estoy de acuerdo con los que dicen que primero hay que arreglar con el fondo, sea como sea, para después dar una señal para crecer o para las inversiones. No funciona esto así. Hay que tener historia en la Argentina, sabemos, tenemos experiencia para atrás para aprender, como tampoco estoy de acuerdo que tenemos que ajustar para rendirnos a un ente o a una entidad o a un organismo internacional que fue altamente corresponsable de la situación argentina. Honrar las deudas, sí. Pagarlo en el futuro, estoy de acuerdo. Pero con un acuerdo político nacional, haciendo el Fondo Monetario Internacional cargo de la parte que le corresponde, hasta pedir quitas en una negociación política fuerte. Por eso tenemos que hacernos fuertes nosotros hacia adentro en el marco de una unidad política, mandar mensajes claros y anteponer a cualquier programa de pago, de reducción, de quita y después de pago de lo que quede, porque es un plan de reducción muy fuerte de la deuda argentina con quitas importantes en la tasa de interés y demás, lo que queda, pagarlo de acuerdo al crecimiento del PBI argentino. Repito, de acuerdo al crecimiento del PBI argentino, no por ajuste. En segundo lugar, Héctor, planteas una pregunta clave de la política económica argentina, ¿qué es lo que está primero, no? Para mí es la competitividad argentina, el tema laboral y demás. Hay un sector del país claramente identificado con la postura de que dice que para ser competitivos hacia adentro y hacia afuera del país necesitamos replantear todo el tema laboral, la flexibilización laboral y demás. Yo creo que la cuestión del trabajo en el mundo y en la Argentina producto de la revolución tecnológica, hay que ponerlo todo en revisión. No hay que tener miedos, hay que poner todo en revisión. Porque la modernización tecnológica ha impactado con respecto al tema del trabajo de manera brutal. Y también
repensar el trabajo en términos del siglo XXI, nuevos derechos, nuevos vínculos jurídicos y demás. Ahora digo lo siguiente, dicho esto, digo, mente abierta, explorar caminos, mirando el tema del trabajo, la escasez del trabajo a partir de la revolución tecnológica, el impacto de la modernidad en el trabajo, las nuevas relaciones, los nuevos trabajos que hay en la Argentina, que están a la intemperie, el trabajo en negro en la Argentina, mente abierta a revisar todo, estudiar todo. Lo que yo digo es, el problema de la competitividad argentina no es el costo laboral. El problema de la competitividad argentina es un PBI industrial que no crece hace del año 74 y no crece salvo el sector agroindustrial, salvo ese sector por ventajas naturales más que claras, salvo ese sector, el resto del PBI industrial no crece en términos de hora, hombre, trabajo, que es productividad, desde el 74-75 no expande su PBI. Y eso se debe no al tema del costo laboral, eso se debe a condiciones de política macroeconómica que conspiraron para el desarrollo y la industrialización de la Argentina. Si usted tuvo del 76 al 83 y del 89 al 2002 o 2001, modelos de fuga de capitales, desindustrialización, cierre de industria, si usted tuvo que le generó una dependencia en los bienes intermedios importados de la Argentina, donde por ahí se nos van los dólares en la balanza con respecto a los otros países, en la dependencia argentina de bienes intermedios que no producimos en la Argentina, que es una foto de la desindustrialización. Cuando uno tiene todo eso como macro, y es muy difícil que la Argentina se haya desarrollado en esos sectores. No se industrializó, quebró, se fragmentó, no despegó, salvo los sectores de ventaja natural. Me estoy refiriendo maíz, soja, algo de ganadería y demás. Entonces, no es el costo laboral, como dicen algunos sectores económicos que quieren maximizar ganancia yendo por el camino más fácil. No es por ahí. Lo que asegura una competitividad y la ampliación de la oferta productiva es una macroeconomía ordenada en su variable que aliente la producción, que aliente la industrialización argentina desde la infraestructura, desde lo financiero, desde lo energético, desde las negociaciones bilaterales, donde la Argentina está ausente en todos los mercados del mundo. Desde esos lugares y tantos otros hay que defender la industria y el trabajo. Después, a partir de esto, mente abierta para resolver el desafío más de fondo, que no tiene que ver con la reducción de costos, sino es cómo hacemos con el trabajo en el siglo XXI. Gracias, Luis, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted.